Imagina que llevas tanto tiempo callando que ya ni siquiera recuerdas cómo suena tu propia voz. Guardas pensamientos, emociones, verdades que jamás dijiste, y mientras el mundo sigue su curso, tú te quedas atrapado en ese silencio que poco a poco te consume por dentro. Porque sí, el silencio puede ser sabio, pero también puede ser destructivo cuando se vuelve una prisión. Hay momentos en los que creemos que callar es una muestra de fortaleza, de madurez, de control. Nos convencemos de que mantener la calma, no responder o no expresar lo que sentimos, nos hace más fuertes. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio se convierte en costumbre? ¿Qué sucede cuando esa calma no nace de la sabiduría, sino del miedo, de la culpa o de la resignación? Lo que ocurre, aunque no siempre queramos verlo, es que dejamos de ser nosotros mismos. Nos vamos apagando lentamente, como una vela que arde en silencio hasta extinguirse. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente importante, porque el silencio no dicho no desaparece, se transforma, se convierte en ansiedad, en insomnio, en un nudo en el pecho que no sabes explicar, se convierte en esa sensación de vacío que aparece sin razón. No hablar puede parecer inofensivo, pero cuando reprimes tus pensamientos durante demasiado tiempo, tu mente empieza a castigarte. Tu cuerpo te grita lo que tu voz no se atreve a decir. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si alguna vez has sentido que guardaste silencio por tanto tiempo que te dolía por dentro, comenta la palabra desbloqueo. Esa palabra representa el primer paso hacia la liberación de todo lo que has callado. Ahora sí, sigamos. El silencio puede tener dos caras. Una, la del sabio que observa y aprende. Otra, la del alma que teme y se encierra. La diferencia está en la intención. El sabio elige el silencio porque domina sus palabras. El que sufre lo elige porque teme sus consecuencias. Y en ese punto, el silencio deja de ser una herramienta de paz y se convierte en una cárcel invisible. Cuando una persona calla por miedo a no ser comprendida, por miedo a ser juzgada o por creer que su voz no vale, empieza a construir muros. Cada palabra no dicha se convierte en un ladrillo, y con el tiempo esos muros crecen tanto que ya no solo te separan de los demás, sino también de ti mismo. Terminas hablando menos, sintiendo menos, viviendo menos. El estoicismo enseña que no debemos dejarnos controlar por lo que no podemos cambiar. Pero eso no significa guardar todo dentro. Significa aprender a responder con sabiduría, no a callar por miedo. Significa usar el silencio como un espacio de reflexión, no como un refugio de cobardía, porque el silencio puede curar, pero solo cuando proviene de la conciencia, no del temor. Cuando eliges callar lo que deberías expresar, te niegas la oportunidad de sanar. Las palabras reprimidas no desaparecen, se almacenan, se acumulan, se pudren dentro de ti. Y llega un momento en el que ese silencio explota de formas inesperadas, en discusiones sin sentido, en lágrimas sin explicación, en un cansancio emocional que no entiendes de dónde viene. Por eso, el verdadero desafío no es callar, sino saber cuándo hablar. No es contener, sino aprender a liberar sin destruir. Y ahí está la esencia del estoicismo. Dominar las emociones, no enterrarlas. Comprender que la serenidad no es ausencia de expresión, sino control consciente de lo que decimos y sentimos. El silencio prolongado puede parecer madurez, pero si nace del miedo, es simplemente una herida cubierta con calma aparente. Tarde o temprano, todo lo que callas termina hablando, aunque sea en forma de soledad. Guardar silencio demasiado tiempo cambia la forma en que pensamos. Sin darnos cuenta, ese silencio se convierte en un filtro a través del cual todo lo que vivimos pasa distorsionado.
Comienzas a dudar de tus ideas, a sentir que tus opiniones no importan. Empiezas a pensar que si hablas, molestas, que si expresas lo que sientes, pierdes, que si dices lo que realmente piensas, te quedarás solo. Así es como el silencio deja de ser una elección y se transforma en un hábito que te encierra sin que notes cuándo empezó. Con el paso del tiempo, ese hábito se disfraza de tranquilidad. Dices que no vale la pena discutir, que prefieres evitar problemas, que ya no te afecta, pero dentro de ti sabes que sí te afecta. Sabes que cada palabra que no dijiste se quedó atrapada, haciéndote más pequeño, más distante, más ajeno a ti mismo, porque el silencio prolongado tiene un precio. Te desconecta de tu autenticidad. El estoicismo enseña que lo más importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Callar puede parecer una forma de control, pero cuando el silencio nace del miedo, en realidad es una rendición. No estás eligiendo la paz, estás evitando el conflicto, y cuando evitas todo conflicto, también evitas el crecimiento. Hay un tipo de silencio que sana y otro que destruye. El primero nace de la calma, el segundo de la represión. El primero te permite observar, comprender, decidir con claridad. El segundo te llena de pensamientos no expresados que se convierten en peso, en frustración, en culpa. Cuando te acostumbras a ese segundo tipo de silencio, te vuelves prisionero de tu propia mente. ¿Alguna vez te ha pasado que en una conversación importante no dijiste lo que pensabas y luego pasaste días pensando en lo que pudiste haber dicho? Esa sensación de vacío, ese malestar que no sabes explicar, es el precio del silencio innecesario. Es tu mente reclamando el espacio que le negaste para expresarse. Las personas suelen creer que hablar te hace débil, pero el silencio que viene del miedo es lo que realmente te debilita. Porque hablar no siempre es gritar. A veces es simplemente decir con firmeza lo que sientes, con respeto, pero sin miedo. El verdadero equilibrio no está en callar todo ni en hablar siempre, sino en saber cuándo el silencio es una muestra de fuerza y cuándo es una forma de huida. En la práctica estoica, el silencio tiene propósito. No se trata de no hablar, sino de hablar con sentido, de reservar la palabra para lo esencial, no de sofocarla. Los estoicos entendían que quien domina sus palabras domina su mundo interior, pero también sabían que quien las reprime por miedo termina siendo esclavo de sus pensamientos. Si guardas silencio por demasiado tiempo, el mundo no deja de girar. Lo que sí cambia es tu capacidad de influir en él. Te acostumbras tanto a no hablar que cuando finalmente necesitas hacerlo, sientes que has olvidado cómo. Pierdes fuerza, presencia, conexión. El silencio prolongado no solo apaga tu voz, también apaga tu identidad. Comienza a notarse en tu mirada, en tu postura, en tu forma de responder. Te vuelves alguien que evita conversaciones profundas, que prefiere desaparecer antes que incomodar. Pero dentro de ti, algo grita, un pensamiento, una emoción, una verdad que pide salir. Y cada vez que no lo haces, cada vez que callas, ese grito se hace más fuerte, aunque no lo escuches con los oídos. El silencio excesivo también debilita tus relaciones. Cuando no dices lo que sientes, cuando ocultas lo que te duele o lo que piensas, las personas que te rodean no pueden conocerte realmente. Empiezan a verte como alguien distante, frío o incluso indiferente, cuando en realidad solo estás tratando de protegerte. Pero el problema es que en ese intento de protegerte, terminas aislándote. El silencio mal entendido te roba oportunidades. Oportunidades de amar, de ser comprendido, de crecer. El silencio que nace del miedo te hace perder experiencias que podrían haber cambiado tu vida. Hay un punto en el que el silencio deja de ser simple y se vuelve peligroso. No porque lastime a los demás, sino porque te lastima a ti.
Guardar silencio durante demasiado tiempo crea una distancia entre lo que sientes y lo que muestras. Por fuera pareces tranquilo, pero por dentro hay ruido. Un ruido que nadie escucha, y ese ruido no desaparece con el tiempo, se vuelve más intenso, más confuso, más doloroso. El silencio prolongado se convierte en una costumbre tan profunda que ya no sabes cómo romperla. Te acostumbras a tragar las palabras, a esconder tus emociones, a fingir que todo está bien. Y lo más triste es que el mundo empieza a creerte. Nadie nota tu lucha interna porque ya aprendiste a disimular. Sonríes, asientes, respondes con frases cortas, y mientras tanto, dentro de ti, algo se apaga lentamente. Lo que pocas personas entienden es que el silencio constante no solo te roba la voz, también te roba el poder de decidir, de influir, de cambiar tu entorno. Cuando no hablas, cuando eliges callar lo que te duele o lo que sueñas, le das a los demás el control de tu historia. Permites que las decisiones se tomen sin ti, que tu opinión no exista, que tus límites se borren. El estoicismo no enseña a vivir en silencio, enseña a vivir con equilibrio, a dominar tus palabras, no a eliminarlas. Los estoicos hablaban de la importancia de expresar con sabiduría, de elegir las palabras que edifican, no las que destruyen, pero nunca de callar por miedo, porque el miedo paraliza, y la parálisis mata poco a poco la esencia de quien realmente eres. En algún momento tienes que preguntarte, ¿por qué callo? ¿Por temor, por costumbre o por paz? Si el silencio te da serenidad, estás en el camino correcto. Pero si te genera angustia, es momento de romperlo. Porque la paz no nace del silencio forzado, sino de la autenticidad. Y aquí quiero invitarte a hacer algo que puede parecer pequeño, pero tiene un gran poder. Quiero que comentes la frase, mi voz tiene valor. Esas 4 palabras representan el inicio del cambio. Cada vez que alguien las escriba, el mensaje se expandirá. No solo para que YouTube recomiende más este tipo de contenido, sino para que lleguemos a todas las personas que están luchando en silencio. Esa frase es un recordatorio colectivo de que nadie debería callar su verdad por miedo. Sigamos. Callar por demasiado tiempo también te hace perder conexión con la realidad. Te acostumbras tanto a observar sin participar que te conviertes en un espectador de tu propia vida. Miras las oportunidades pasar, los momentos suceder, las relaciones apagarse, y tú permaneces inmóvil. No porque no quieras moverte, sino porque el silencio te ha convencido de que ya no puedes hacerlo. Pero puedes, y esa es la verdad que el silencio más teme, que en el momento en que decidas hablar, todo cambie. Porque cuando hablas con claridad, cuando expresas con verdad, no solo liberas tu voz, también liberas tu alma. Hablar no significa gritar ni imponerte, significa reconocer que lo que sientes tiene un lugar, que tus ideas tienen peso, que tus límites merecen respeto. Significa que ya no permitirás que el miedo decida por ti. Y cuando llegas a ese punto, el silencio deja de dominarte. A partir de ahí, el silencio se transforma. Ya no es una carga, sino un espacio de poder, un silencio elegido, consciente, sabio, el tipo de silencio que te permite escuchar sin perder tu voz, el que te enseña que no necesitas decirlo todo, pero que lo que digas debe ser verdadero. Romper el silencio no siempre es fácil, a veces duele, a veces pierdes personas, cambias caminos, enfrentas verdades que preferías ignorar, pero ese dolor es temporal. Lo que viene después es libertad. Una libertad que se siente como respirar después de años bajo el agua. Así que repítelo una vez más. Mi voz tiene valor, porque lo tiene. Y cuanto antes lo creas, antes comenzarás a vivir con propósito. Cuando guardas silencio por demasiado tiempo, empiezas a confundir la calma con la represión. Piensas que mantenerte callado
es sinónimo de sabiduría, pero en realidad lo que haces es contener una energía que tarde o temprano necesita salir. Esa energía se transforma en pensamientos constantes, en emociones reprimidas, en una sensación de incomodidad que no sabes explicar. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo sabe, pero tu voz sigue sin moverse. Llega un punto en el que el silencio se vuelve parte de tu identidad. Ya no es solo algo que haces, es algo que eres. Eres el que no dice nada, el que aguanta, el que prefiere evitar conflictos. Y lo repites tanto que terminas creyéndolo. Te convences de que hablar es peligroso, que expresar lo que sientes no servirá de nada, que nadie entenderá. Y sin darte cuenta, el silencio te roba algo mucho más valioso que las palabras. Te roba tu autenticidad. Pero aquí está la verdad que el estoicismo enseña y que muchos olvidan. El control no se trata de ocultar tus emociones, sino de comprenderlas. Controlar no es callar. Controlar es entender, aceptar y decidir qué hacer con lo que sientes sin permitir que te destruya. Guardar silencio no es fortaleza si lo haces por miedo. Es fortaleza cuando lo haces por sabiduría. Cuando decides guardar silencio porque sabes que hablar desde la rabia no construye, estás siendo sabio. Pero cuando callas porque sientes que no mereces ser escuchado, estás perdiendo poder. No el poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. El silencio prolongado te hace olvidar que tus palabras pueden transformar situaciones, inspirar a otros o incluso salvarte. Hay una diferencia inmensa entre callar para reflexionar y callar por resignación. El primero es un acto de inteligencia emocional. El segundo es una forma de rendición. Y cuando esa rendición se prolonga, tu mente empieza a desconectarse de tus emociones. Te vuelves alguien que no expresa ni alegría ni tristeza, solo vacío. El silencio también tiene la capacidad de deformar los recuerdos. Cuando no hablas de lo que sientes, tu mente crea historias que se repiten una y otra vez. Te convences de que lo que callaste no era tan importante o que ya lo superaste, pero en realidad solo lo escondiste. Las emociones no desaparecen por falta de palabras, solo se transforman en algo más silencioso, pero igual de doloroso. Hablar no siempre soluciona todo, pero callar nunca soluciona nada. Expresarte con respeto, con equilibrio y con conciencia es una forma de liberación. No se trata de hablar por impulso, sino de hacerlo con propósito. Y ese propósito es simple: dejar de cargar con lo que ya pesa demasiado. El estoicismo enseña que debemos concentrarnos en lo que sí podemos controlar. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí puedes controlar lo que decides expresar. No puedes cambiar las reacciones de los otros, pero sí puedes decidir no vivir reprimido. El verdadero dominio de ti mismo empieza cuando entiendes que hablar con sabiduría no te debilita, te libera. A veces, romper el silencio no requiere una gran conversación. A veces basta con una sola frase, un solo momento de honestidad. Puede ser un "ya no puedo seguir callando" o un simple "esto me duele". Y en ese instante, sin darte cuenta, comienzas a recuperar el poder que el silencio te quitó. Si estás escuchando esto, quiero que escribas en los comentarios la frase "el silencio no me domina". Esa será tu declaración pública de que estás listo para recuperar tu voz. Cada vez que alguien escriba esa frase, le recordará a otra persona que su voz también importa, que todos podemos romper el silencio y seguir adelante con más fuerza. El silencio tiene su lugar, pero no su trono. No debe gobernar tu vida. No debe decidir por ti. El silencio puede ser un refugio, pero no tu hogar. Está bien refugiarte en él para sanar, pero también debes salir de ahí para vivir. El silencio no es tu enemigo, pero tampoco tu guía. Aprende a usarlo como una herramienta, no como una prisión. Habla cuando debas, calla cuando haga falta,
pero nunca dejes que el miedo decida por ti. Cuando pasas demasiado tiempo guardando silencio, comienzas a perder la conexión con lo que realmente sientes. Empiezas a vivir en automático. Haces lo que debes hacer, dices lo que los demás esperan, sonríes cuando se supone que deberías hacerlo, pero dentro de ti hay una voz que sigue encerrada, pidiendo salir. Esa voz es tu verdad, es tu esencia, y mientras más la callas, más débil te sientes. Lo más duro del silencio prolongado es que te enseña a disimular. Aprendes a parecer bien, incluso cuando no lo estás. Te acostumbras a decir todo está bien, aunque por dentro estés cansado, frustrado o roto. Y esa costumbre te convierte en un experto en fingir tranquilidad. Pero fingir calma no es tener paz. Fingir fuerza no es ser fuerte. El silencio no solo te separa de los demás, también te separa de ti. Te olvidas de cómo se siente decir lo que piensas sin miedo, cómo se siente ser honesto sin culpa. Y poco a poco, esa desconexión te hace sentir vacío. No porque no tengas nada, sino porque ya no te escuchas a ti mismo. El estoicismo enseña que debemos aprender a observar nuestras emociones, no a reprimirlas. Que la verdadera paz viene de la comprensión, no de la negación. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino dominarlas con razón y claridad. Pero para dominarlas, primero hay que reconocerlas. Y no puedes reconocer lo que nunca te permites expresar. Cuando guardas silencio demasiado tiempo, tus emociones no desaparecen, cambian de forma. Se convierten en cansancio, en desmotivación, en desinterés por la vida. Y cuando eso pasa, tu mente comienza a buscar razones externas, sin darse cuenta de que el problema está dentro, en todo lo que callaste. Hablar no siempre es fácil, a veces duele, a veces genera rechazo. Pero el silencio constante duele más porque es lento, invisible, acumulativo. Es un dolor que no grita, pero tampoco se apaga. Y ese tipo de dolor te roba la energía, las ganas, los sueños. Hay algo poderoso que sucede cuando finalmente hablas, cuando te atreves a poner en palabras lo que sientes, algo dentro de ti se aligera. Es como si soltaras una carga que llevabas cargando durante años. No tienes que decirlo todo al mundo, a veces basta con escribirlo o hablarlo contigo mismo o con alguien en quien confíes, pero debes sacarlo, porque lo que no expresas te consume. El silencio es un maestro, pero también puede ser un verdugo. Te enseña a escuchar, sí, pero también puede destruirte si nunca lo rompes. El equilibrio está en usarlo como herramienta, no como escudo. Cuando eliges expresarte, no solo te liberas, también inspiras a otros. Tus palabras pueden ser el impulso que alguien más necesita para romper su propio silencio. Cada vez que hablas con autenticidad, creas un espacio donde otros también pueden hacerlo. Por eso, hablar con verdad es un acto de valentía, pero también de servicio. Quiero que pienses en algo. ¿Cuánto has dejado de vivir por callar? ¿Cuántas oportunidades, relaciones o sueños se quedaron esperando tus palabras? Tal vez te parezca tarde, pero nunca lo es. El silencio puede haberte detenido por un tiempo, pero no tiene por qué definir tu historia. Puedes elegir diferente hoy, y quiero invitarte a dejar una huella con tus palabras. Escribe en los comentarios la frase, hoy elijo hablar con sabiduría. Esa frase simboliza equilibrio, conciencia y poder interior. No se trata de hablar por impulso, sino de hablar con propósito. Que cada persona que lea esas palabras recuerde que su voz también puede ser una herramienta de transformación. Cada comentario, cada voz, cada palabra sincera puede crear un efecto real, no solo en ti, sino en todos los que escuchan este mensaje y sienten que ya es hora de romper su silencio. El silencio puede haberte enseñado muchas cosas, pero no puede quedarse con tu historia, porque tu historia necesita ser contada, necesita ser vivida.
expresada y compartida. Tu voz tiene el poder de inspirar a alguien que ni siquiera conoces. Romper el silencio no es debilidad, es sabiduría. Es el momento en el que decides dejar de esconder tu verdad y comienzas a vivir desde tu autenticidad. Y cuando haces eso, el miedo deja de tener poder sobre ti. El silencio prolongado es un peso que no se nota de inmediato. Al principio parece inofensivo, incluso necesario. Crees que callar es una forma de evitar el conflicto, de mantener la calma, de demostrar madurez. Pero con el paso del tiempo, ese silencio empieza a corroer tu interior, se acumula, se adhiere, se vuelve parte de ti, y un día te das cuenta de que no solo callaste tus palabras, también callaste tus emociones, tus sueños y tu esencia. Cuando callas lo que te molesta, lo que te duele o lo que te inspira, no estás evitando un problema, estás posponiendo una verdad. Y las verdades que se posponen terminan explotando de alguna forma. A veces se manifiestan en enojo, en frustración o en tristeza sin causa aparente. Otras veces se convierten en una sensación constante de vacío, como si algo te faltara, aunque no sepas qué. El silencio puede ser refugio o castigo, según cómo lo uses. Si lo eliges para observar, analizar o calmarte, te da poder, pero si lo usas para esconderte, se convierte en una prisión, porque cada palabra que no dices, cada pensamiento que reprimes, se convierte en un muro entre tú y la vida. Y esos muros, aunque parezcan protectores, terminan aislándote. El estoicismo enseña que la serenidad no proviene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo con sabiduría. No se trata de guardar silencio ante todo, sino de elegir cuándo hablar y cuándo callar con conciencia. Un estoico no calla por miedo, calla por estrategia. Habla cuando sus palabras pueden construir y guarda silencio cuando el silencio tiene sentido. Tú también puedes hacerlo. Puedes transformar el silencio que antes te oprimía en una herramienta de crecimiento. No necesitas gritar para que te escuchen. Solo necesitas hablar con verdad. La autenticidad tiene una fuerza que ninguna voz alta puede igualar. Cuando hablas desde el alma, conectas. Y cuando conectas, sanas. Hay un tipo de paz que solo llega después de hablar. Es esa calma que sientes cuando por fin dices lo que llevabas tanto tiempo guardando. Esa sensación de alivio que llega cuando te das cuenta de que el mundo no se derrumba por decir tu verdad. Al contrario, empieza a reconstruirse. Hablar con sabiduría no significa hablar siempre, sino hablar cuando es necesario. Decir lo que duele, pero con respeto. Expresar lo que sientes, pero sin destruir. Ser honesto sin ser cruel. Esa es la verdadera fortaleza emocional. Cuando guardas silencio por demasiado tiempo, te acostumbras a no poner límites. Aceptas lo que no quieres, toleras lo que te lastima y te convences de que así es más fácil. Pero el precio de ese silencio es tu dignidad. Porque cada vez que callas una injusticia, cada vez que permites algo que no mereces, te alejas un poco más de quién eres. Hablar no te hace conflictivo. Te hace consciente. Decir, esto no me parece, esto me lastima o esto no lo acepto, no es rebeldía, es respeto propio. El silencio que nace del miedo te encadena, la palabra que nace del respeto te libera. Y cuando descubres eso, todo cambia. El miedo ya no manda, la duda se disuelve y aparece la claridad. Comienzas a entender que tu voz no es una amenaza, es una herramienta, que tus palabras no son un problema, son un puente. Si este mensaje está resonando contigo, quiero que escribas en los comentarios la frase «Mi silencio se transforma en fuerza». Esa frase simboliza el momento exacto en el que dejas de esconderte y comienzas a usar tu historia como poder. Cada persona que lea esas palabras recordará que el silencio puede sanar, pero también puede despertar.
Hablar con sabiduría no es romper la calma, es recuperar el equilibrio, es volver a sentir que tu voz tiene propósito, es recordarte que el silencio no fue creado para que te pierdas, sino para que te escuches antes de hablar. Así que, si has callado durante demasiado tiempo, este es el momento de cambiar. No para gritar, no para discutir, sino para decir lo que sientes con verdad. Porque cuando lo haces, cuando eliges hablar desde el alma, el silencio deja de dominarte, y lo que antes era peso se convierte en poder. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra, silencios que se clavan como espinas invisibles y que te acompañan día tras día. Son esos momentos en los que quisiste hablar, pero algo dentro de ti te detuvo. Tal vez fue el miedo, tal vez la costumbre, o simplemente el cansancio de sentir que nadie entendería. Pero el resultado es el mismo. Te guardaste lo que necesitabas decir, y ese silencio empezó a convertirse en una herida. El problema es que aprendemos a convivir con esa herida. La cubrimos con rutinas, con sonrisas, con frases vacías. Y aunque parece que todo está bajo control, el alma lo sabe. Porque el alma no olvida lo que se calla, solo lo espera. Espera el momento en que te atrevas a liberar lo que llevas dentro. El silencio no se rompe de golpe, se rompe en pasos. Primero con la conciencia de que estás callando demasiado, luego con el valor de aceptar que ese silencio ya no te sirve, y finalmente con la decisión de hablar. No importa si tu voz tiembla, si no encuentras las palabras exactas, o si temes que te juzguen, lo importante es que hables, porque cuando hablas, algo cambia. El estoicismo enseña que lo que no depende de ti no debe perturbarte, pero tu silencio sí depende de ti. Tú decides si sigue siendo un muro o si se convierte en una puerta hacia la libertad, hacia el alivio, hacia una vida más auténtica. A veces callamos porque pensamos que hablar no cambiará nada, pero hablar siempre cambia algo, aunque sea dentro de ti. Decir tu verdad no siempre transforma a los demás, pero siempre te transforma a ti. Es el acto más sencillo y al mismo tiempo el más poderoso. Decir lo que sientes con calma, sin miedo y sin rencor. Hablar con sabiduría no es lanzar palabras sin pensar, es hacerlo con intención, no para ganar una discusión, sino para ganar paz. Cuando hablas desde el equilibrio, tus palabras no hieren, iluminan, y cada vez que lo haces, fortaleces tu mente, tu espíritu y tu confianza. Guardarte lo que piensas es como retener el aire. Puedes hacerlo por un momento, pero si lo haces demasiado tiempo, te ahogas. Tu voz necesita salir, tus pensamientos necesitan un espacio, tus emociones necesitan expresión, no para crear caos, sino para liberar la presión que te impide avanzar. Hay personas que nunca dijeron lo que sentían y pasaron la vida arrepintiéndose de no haberlo hecho. No permitas que te pase lo mismo. La vida no espera y el tiempo no detiene el peso del silencio. Hablar puede darte miedo, pero callar te cuesta más. Si llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios la frase «Mi voz me libera». Esa frase representa el renacer después del silencio. Cada comentario será una declaración de fuerza, una prueba de que hay miles de personas dispuestas a dejar de esconderse. Y mientras más personas la escriban, más lejos llegará este mensaje, ayudando a quienes todavía no se atreven a hablar. El silencio deja de ser enemigo cuando lo conviertes en maestro, cuando aprendes a usarlo para escuchar antes de responder, para reflexionar antes de actuar, pero nunca para desaparecer. La madurez no está en callar por miedo, sino en hablar con serenidad. Tu voz es una herramienta de poder. Es la manifestación de tu conciencia, tu experiencia y tu verdad. Y cuando la usas con sabiduría, no solo te transformas tú, transformas el ambiente que te rodea.
Así que, si alguna vez sentiste que el silencio te pesaba, este es el momento de soltarlo. No necesitas gritar, solo necesitas ser honesto, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más verdades, y la tuya importa. Hablar desde el alma no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Es mirar al miedo a los ojos y decirle que ya no manda. Es permitirte ser escuchado, comprendido y libre. Y cuando logras eso, el silencio deja de doler, porque por fin tiene un propósito. Romper el silencio no es solo hablar, es volver a encontrarte contigo mismo. Es mirar dentro y reconocer todo lo que alguna vez ocultaste por miedo, por inseguridad o por no sentirte suficiente. Es aceptar que guardaste tanto dentro que olvidaste cómo se siente expresarte sin culpa. Pero también es entender que nunca es tarde para recuperar tu voz. El silencio, cuando se vuelve una costumbre, te hace pequeño. Te convence de que tu opinión no tiene peso, de que tus emociones estorban, de que tu verdad no importa. Pero eso es una mentira que el miedo repite hasta que tú la crees. Y cuando la crees, te apagas. Sin embargo, lo maravilloso es que basta con una decisión para volver a encenderte. La decisión de hablar, de decir lo que llevas dentro, de dejar de callar lo que ya te está lastimando. El estoicismo enseña que no se trata de controlar lo externo, sino de gobernarte a ti mismo. Hablar con sabiduría es una forma de hacerlo, porque expresar con calma y claridad lo que sientes demuestra dominio sobre ti, no debilidad. El silencio sabio es reflexión, el silencio por miedo es renuncia, y tú no naciste para renunciar. Cada vez que decides hablar con honestidad, estás sanando una parte de ti que estuvo herida. Cada palabra sincera es una grieta que se cierra, una carga que se aligera, una emoción que por fin encuentra salida. Hablar no te quita fuerza, te la devuelve, porque la voz es poder, y quien recupera su voz, recupera su vida. Durante mucho tiempo te enseñaron que callar era lo correcto, que ser fuerte era aguantar. Pero la verdadera fortaleza no está en resistir en silencio, sino en tener el valor de expresarte sin perder la calma. Hablar con sabiduría es una forma de amor propio, y el amor propio siempre transforma. Así que hoy te invito a dar ese paso, a no dejar que el miedo siga dictando tus palabras, a no permitir que el silencio decida por ti, a reconocer que tu historia, tu opinión y tu verdad merecen ser escuchadas, no para que todos las acepten, sino para que tú por fin te liberes. Y quiero que este mensaje siga viajando, que llegue a más personas que todavía no se atreven a hablar. Por eso, escribe en los comentarios la frase «El silencio ya no me domina». Esa frase representa el final del miedo y el comienzo de tu poder. Cada vez que alguien la lea o la escriba, estará repitiendo una declaración de libertad. El silencio no es enemigo, es una herramienta, pero solo cuando tú decides cómo usarlo. Puedes convertirlo en reflexión, en calma, en aprendizaje, pero nunca permitas que se convierta en una barrera entre tú y tu verdad. Porque cuando eliges vivir con autenticidad, el silencio deja de ser castigo y se transforma en paz. Hablar con sabiduría no significa decirlo todo, significa decir lo que importa. Significa elegir palabras que sanen, no que hieran. Significa tener el coraje de expresar sin miedo y sin necesidad de aprobación. Porque quien habla con verdad no busca convencer, busca liberar. Si en algún momento de tu vida te sentiste invisible, incomprendido o apagado por tu propio silencio, recuerda esto: tu voz tiene un propósito, tu experiencia tiene valor, y tu historia puede ser la razón por la que alguien más decida sanar. No subestimes el poder de tus palabras. A veces una sola frase puede cambiar un día, un pensamiento o incluso una vida. Por eso, habla. No para hacer ruido, sino para dejar huella, no para ganar una discusión,
sino para ganar libertad. El silencio puede haberte acompañado mucho tiempo, pero no tiene que quedarse contigo para siempre. Hoy puedes decidir transformarlo en algo nuevo, en sabiduría, en calma, en fortaleza. Porque cuando usas el silencio para conocerte y las palabras para liberarte, alcanzas un equilibrio que nada ni nadie puede romper. Romper el silencio no es el final, es el inicio de una vida más consciente, más ligera, más auténtica, una vida donde ya no te escondes, donde ya no temes, donde hablas con verdad y vives con propósito, porque tu voz importa y el mundo necesita escucharla. El silencio ya no me domina. Esa es tu afirmación final. Esa es tu victoria.